Hola, hoy estaré hablando de los quechuas. Esta es la pregunta que investigaré y compartiré en esta presentación. ¿Quiénes son los quechuas y pueden mantener su cultura mientras se mantienen económicamente estables? Veamos qué podemos encontrar. Los quechuas se han ubicado históricamente en los Andes. Sus comunidades están en lo alto de las montañas, desempeñaron una, un papel importante en el Imperio Inca. Si bien técnicamente su tierra se extiende fuera de Perú, pero me enfocaré específicamente en los quechuas peruanos. El quechua es el idioma del pueblo quechua. ah, Fue adoptado como el idioma oficial de la lengua inca. Hoy en día es un idioma oficial en el Perú, y se enseña en algunas escuelas. La religión de los quechuas es una mezcla de catolicismo y religión indígena. Están directamente influenciados por las fuerzas coloniales que los convirtieron en parte. Sin embargo, todavía creen en las fuerzas sobrenaturales indígenas. La comida es una pieza importante de la cultura. La comida quechua gira en torno a la papa. Fue domesticado hace miles de años y todavía proporciona ah, sustento. Muchos quechuas cultivan papas para su subsistencia. El arte quechua consiste en telas y tapices de lana. Los artistas se sienten durante largos periodos a tejer y tejer tapices de colores. Estos se hacen en ropa o se venden. Las canciones quechuas son únicas y hermosas. Se utilizaron para contar historias, celebrar prácticas religiosas, pelear guerras y ayudar con la agricultura. Los músicos quechuas usaban cinco notas para hacer instrumentales. El cantante cantaba con tono nasal. El baile quechua es tan única como su canción es. También se bailaron con fines guerreros, religiosos o agrícolas. Los bailes a menudo acompañan a la canción. Uno de los bailes quechuas más famosos es cuando los hombres se visten con ropa colorida y bailan con tijeras. Los instrumentos fueron muy importantes para la reproducción musical en las culturas quechuas. Los instrumentos venían en dos formas diferentes: percusión y viento. Tenían muchos instrumentos en cada categoría. Un ejemplo de instrumento de viento es el siku, y un ejemplo de instrumento de percusión es el bombo. La ropa quechua es muy importante para su cultura. Están hechos de tela y tienen colores brillantes y un diseño intricado.
También está perfectamente diseñado para su uso en una granja. Gran parte de la economía quechua proviene de la venta de este arte. Recientemente, muchos jóvenes decidieron usar ropa occidental, pero muchos quechuas mayores todavía usan el atunedo tradicional. La ropa también está hecha para la agricultura. La arquitectura quechua depende en gran medida de la piedra. Sus muros y casas están hechos de piedra. Ok. Los quechuas se alimentan cultivando y vendiendo sus productos agrícolas a forasteros y vendiendo tapices y tejidos de aletas a forasteros. Así es como ganan dinero muchos quechuas tradicionales. No creo que sea suficiente porque hay muchos quechuas en la pobreza. Una, for- oh, una forma en que creo que los quechuas pueden ganar estabilidad financiera es copiando a la tribu Shaur. Esta tribu se enfoca en diferentes proyectos y los ayuda. Debido a esto, son favorecidos por organizaciones y beneficios. De esta manera han podido tener éxito financiero y aún mantener su cultura. Ah, los quechuas se ha ido adaptando a un nuevo mundo, ya sea para bien o para mal. Hay más quechuas en el gobierno que antes. Sus hijos visten ropa de estilo occidental y parecen abiertos al cambio cultural. Sin embargo, esto podría verse como una pérdida de su cultura. Ah, tengo este video sobre el día promedio de una quechua. Y esta es el examen y las respuestas. Ah, gracias por escuchar mi presentación. Adiós.